Hola, vamos a hacer la realización en Verilog de un modelo Moore. Entonces, sin duda alguna, la forma más intuitiva de verlo es mediante el estilo de tres procesos, que consiste en cada bloque que esté representado mediante un always. El always de circuitería secuencial es siempre el mismo. Un always sensible al reloj, como puede observarse, y con una estructura tan sencilla como decir, oye, cuando llegue el flanco activo reloj, ¿qué estado tome el valor del estado siguiente que hemos calculado? En cuanto a circuito combinacional de cálculo del estado siguiente, como hemos dicho, su dependencia de entradas y de estado, esa dependencia se observará en la lista de sensibilidad que se coloca justo inmediatamente después de la palabra always y del símbolo arroba, para indicar que siempre que cambien las entradas o siempre que cambie el estado actual se va a calcular el estado siguiente. Y el always de salidas, pues como es solo sensible al estado, pues en la lista de sensibilidad aparecerá solo el estado. ¿Cómo hacerlo en concreto? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una máquina que es un detector de secuencia, y este detector de secuencia está detectando la secuencia 0, 1, 0. Momento en el cual yo ya doy la salida de secuencia detectada. Como sabemos, en un modelo Moore, el rol que cumplen los estados no solamente es tener en cuenta el histórico, sino también poder responder a las diferentes salidas. Y aquí Q4 pues tiene fundamentalmente ese rol, un estado específicamente creado para dar la salida igual a 1. Bueno, no nos vamos a meter más si la máquina estaría mejor o peor, si habrían otros modelos. Aquí en la parte inferior, para que no nos perdamos, vuelvo a representar los tres grandes bloques funcionales, con una representación en rojo de circuitería secuencial y azul y verde para los circuitos puramente combinacionales. ¿Cómo se inicializa un código Verilog? Importante, el interfaz. El interfaz que viene inmediatamente después de la palabra módulo para indicar qué entradas tiene la máquina de estados y qué salidas tiene la máquina de estados. En este caso particular de un detector de secuencia solo disponemos de una entrada de un bit y de una salida de un bit. Y aparte de este interfaz, pues como es una máquina síncrona, aparecerá nuestro reloj, y ya si queremos asíncronamente llevar nuestra máquina de estados a un estado conocido cuando le demos a un cierto reset desde el exterior, pues vamos a introducir también en el interfaz esa input de reset si nos interesara. Cuando hemos hecho esta parte de interfaz, lo segundo es la declaración de ciertos alias o mnemotécnicos para que sea mucho más legible nuestra máquina de estados, que es el concepto de aquí de parameter. Es decir, no es más que una especie de alias para que yo a partir de ahora gaste Q1 cuando como mnemotécnico, o Q2 o Q3 o Q4. Por supuesto, esta definición de parámetros también me sirve ya para determinar explícitamente la codificación. Como veis, aquí he utilizado una codificación puramente one hot, lo que vosotros llamabais muchas veces codificación en anillo, porque el Q0 es este, el Q1 veis que estoy poniendo el código del 2, el Q3 el código del 4 y el Q4 el código del 8. Esto es un código one hot o también anillo. Bueno, a partir de ahora yo no voy a utilizar estos códigos, pero ya es importante ver qué elección de número de bits he utilizado y qué elección de codificación he utilizado. Siguiente, fijarnos en qué
nodos internos tengo. Me había fijado en el interfaz en el que yo tenía qué entradas y qué salidas, pero ¿qué nodos internos me hace falta declarar? Pues únicamente el estado y el estado siguiente. Como voy a trabajar con 4 bits, porque así es como quiero hacer la codificación, pues utilizo esos 4 bits y defino esas dos señales. Como las voy a manipular su cálculo dentro de always, pues los he definido como un tipo de dato reg. Bueno, ya hemos terminado con los preámbulos y entonces ahora nos vamos ya al meollo. ¿Cómo modelizo el circuito secuencial? Para modelizar el circuito secuencial, lo vemos aquí en rojo, pues una estructura típica, sensible al reloj, lo podemos ver. He añadido un reset asíncrono, no era absolutamente necesario, pero lo he añadido para llevarlo, si me interesa, a un estado conocido que he definido que va a ser Q1. ¿Por qué Q1? Pues porque Q1 en los detectores de secuencia, en este caso en particular, pues suele ser el estado que representa de que no tengo ningún bit de la secuencia detectado, y es el que mejor me viene. No tendría sentido ni irme al Q2 ni al Q3 y por supuesto al Q4 en caso de hacer un reset. Y pasado ya a este comportamiento asíncrono, que sería representado por esta parte, viene ya el comportamiento síncrono, que es siempre el mismo en todas las máquinas. Estado igual a estado próximo. Se acabó el circuito puramente secuencial. Fijémonos que en este estilo de 3 procesos, esta estructura de código para la representación de este bloque funcional que teníamos aquí en naranja puede ser copiado uno tras otro, máquina tras otra, porque va a ser siempre lo mismo. Pasemos al siguiente circuito, el circuito que calcula el estado siguiente. Primero, tener en cuenta que es un circuito combinacional. El reloj no aparece para nada. En la lista de sensibilidad tiene que colocarse todo de lo que depende ese circuito combinacional. Ya habíamos comentado que eran las entradas y el estado. Y así lo pongo en la lista de sensibilidad. Siguiente idea muy importante, y esto es común para cualquier tipo de estilo de máquina de estados. Siempre que yo tengo que testar de alguna forma estados y entradas, se evalúa primero en qué estado estoy y después qué entradas tengo. ¿Cómo se evalúa en qué estado estoy? Pues típicamente, y es una recomendación prácticamente obligatoria, mediante un case. Y una vez que ya evalúo la situación del estado en que me encuentro, posteriormente ya podré evaluar en qué situación están las entradas. Y aquí pues hay un poco más de libertad. Yo suelo utilizar estructuras condicionales de tipo if-else, pero bien es cierto que también se puede utilizar, sobre todo cuando se tienen muchas variables de entrada, pues otro case anidado. Bien. Bueno, aquí vemos cómo yo voy repasando todos y cada uno de los casos con esa estructuración. ¿Y qué es lo que calculo? Pues la variable estado próximo, que ya la había declarado como reg, y que tengo que tener el cuidado de, como buen circuito combinacional, de poner su valor en todos los casos. Es decir, si pongo un if, pues tiene que haber un else. Creo de lo contrario, ya sabemos que cuando yo a una variable no le pongo un valor, pues esa variable es interpretado como que debe de mantenerse. Entonces, si yo pusiera o obviara poner este else, pues el compilador pensaría que si entrada no está a 0, estado próximo debería de mantenerse, es decir, estado próximo igual a estado próximo. Y entonces haría una realimentación, un circuito combinacional realimentado, es un error muy grave. Bueno, no vayamos otra vez a repasar, que es importante, pero nos quedamos con estas ideas básicas. Y nos quedaría finalmente el circuito combinacional de salida, que lo tenemos aquí en verde. ¿A qué es sensible? Al estado. Pues ahí lo tenemos. ¿Qué se evalúa primero? El estado, con un case. ¿Hay que evaluar entradas? No, porque es un modelo Moore. Pero vemos que
contemplo los casos y así ya tengo modelizada el circuito combinacional de salida. Yo creo que nos vamos a quedar aquí. 3 bloques funcionales, 3 grandes always, uno de tipo secuencial, 2 de tipos combinacionales. Cuidado con los circuitos combinacionales, pero eso ya es común a cualquier código Verilog que intenta modelizar un circuito combinacional. Y quizá como nuevo desde un punto de vista de estructuración, la idea que os he dicho de vamos a testar primero los estados y después testaremos las entradas. Actuar con orden, y la verdad es que la modelización de tres always es muy sencilla. Y con esto termino.